Está convirtiendo en un barrio donde hay intereses más de piso de alquiler temporal o, en su momento, cuando aún daban licencias en Barcelona, pisos turísticos. Expulsando a los verdaderos vecinos del barrio. En la Eixample actualmente están alquilando gente con un nivel adquisitivo alto, porque la mayoría son pisos de temporada o pisos turísticos, o hay muchos, y después también la gente que compra, sobre todo, es gente extranjera. Los precios van a partir de 2.000, 1.800, 2.000, sería el precio mínimo de un piso de temporada de Sánchez. Y entonces, claro, también hay perfiles, gente de directivos, gente que viene a Barcelona a pasar temporadas por proyectos, gente que estudia másters. Este sería el perfil más normal en este tipo de pisos. Los últimos 5 residentes de esa residencia del Eixample, comprada por una empresa, en solo 2 años en ese barrio de Barcelona se han perdido 106 plazas de residencias por este problema, porque un fondo o una empresa compra el edificio y los echa. En su lugar, a los pocos meses, aparecen pisos turísticos o para alquiler temporal. En los últimos 9 años, empresas y fondos se han hecho con más de 230 edificios en el Eixample, y en solo 2 años se han perdido 106 plazas de residencias en el barrio. Claro, una residencia, el alquiler que puedes hacer actualmente seguramente sea menor que lo que puedes llegar a sacar de alquiler temporal. Entonces, al final, un propietario que busca rentabilidad y prefiere alquiler temporal, piso de alquiler temporal, que regularmente una residencia.